Habíamos visto a un pintor que nos gustó mucho, que fue Piet Mondrian. Y recordemos que Piet Mondrian, muchos de sus trabajos los hizo utilizando rectángulos, líneas rectas, ángulos rectos y los colores primarios. Mondrian pertenecía a un movimiento que se llamaba abstraccionismo. Pues ahora tenemos otro pintor. Elegimos este pintor porque él, además de los rectángulos como Mondrian, él también usa triángulos, y como hemos estado trabajando con el triángulo, pues lo escogimos a él. Pero no solamente usa triángulos, también usa círculos y otras figuras geométricas. Su nombre es Vasily Kandinsky y se le conoce más por su apellido, por Kandinsky. Aquí lo vemos de joven y de este lado podemos observar una de sus obras. Y justo lo que les decía, emplea diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, aquí vemos el círculo, por acá vemos un triángulo, otros triángulos más, en fin, cuadriláteros, diferentes figuras, más triángulos. Y también Kandinsky, también al igual que Mondrian, también hacía pinturas abstractas. ¿Qué es la pintura abstracta? Lo mencionamos hace varias semanas. La pintura abstracta es aquella que no le da mucha importancia a la forma, pero sí al color, a la combinación de los colores y a la simplicidad. Muchas veces cuando vemos pinturas abstractas dice uno, híjole, ¿qué es eso? No le entiendo. ¿Qué es? Bueno, pues la belleza radica justamente en lo que mencioné, en la simplicidad y en los colores. Acá tengo otra fotografía de Mondrian, perdón, de Kandinsky. ¿Sí? Aquí ya es, pues, cuando él es mayor. Pero si ustedes observan, se pueden ver que sigue utilizando colores diferentes, sigue utilizando formas geométricas, ¿sí? Y toda su pintura se caracterizó por eso. Voy a ponerlo aquí, para que tengamos a los dos. Pero ¿quién fue Kandinsky? Antes de decirles quién fue Kandinsky, déjenme mostrarles cómo firmaba él sus obras. Así lo ponía. Esta era la firma para las obras de Kandinsky, que tiene en medio una K, ¿sí? Y si cerráramos esto, pues obtendríamos también un triángulo. Ok, bueno, platiquemos un poquito sobre Kandinsky. Primeramente, Kandinsky, Vasily Kandinsky, más conocido por Kandinsky, nació en Rusia y nació el 5 de diciembre de 1866. Entonces sí fue contemporáneo de Mondrian. Él pertenecía a una familia de clase media alta. Eso es mucho decir para el tiempo de la Rusia antigua. Era hijo de Lidia Ivanovna Tijeyeva, que era de Moscú, su mamá, y su papá era Vasily Silvestrovich Kandinsky. Él era un comerciante de té. Su abuela era alemana por parte de su mamá, pero por parte de su papá, su abuela paterna pertenecía a la aristocracia de Mongolia. Ella pertenecía a la dinastía Gantimuro de Mongolia. Entonces, esas son las herencias que recibió Kandinsky. Pasó su infancia y su juventud entre Moscú y Odessa. Odessa era una ciudad portuaria de Ucrania. En aquel tiempo Ucrania era parte de Rusia. Y en Odessa, aunque nació en Moscú Kandinsky, su familia se muda a vivir a Odessa. Y es en el año de 1871, cuando él tiene 5 años, que inicia tomando clases de piano y de violonchelo.
porque a Kandinsky le interesaba el arte, pero no solamente la pintura, también le interesó mucho la música y al rato vamos a ver por qué más. Hubo un suceso triste en la vida de Kandinsky, bastante triste. Sus padres se separaron cuando él era muy joven y eso le afectó mucho, mucho. Y entonces una de sus tías pues se decidió a hacer cargo de él y era quien lo criaba. Y su tía cada noche le contaba cuentos y leyendas de la antigua Rusia y a él le encantaban esos cuentos. Esos cuentos precisamente lo inspiraron y lo hicieron interesarse mucho por su ciudad y por su cultura. Desde muy joven, él siempre llevaba una libreta y en esa libreta dibujaba y escribía todo lo que se le ocurría. Además, empezó a sentirse muy atraído por los colores que había en la naturaleza. Estudió dibujo y estudió pintura. Y más adelante, él estudió Derecho y Economía en la Universidad de Moscú y se convirtió en profesor justo de esas dos ramas, del Derecho y de la Economía. Y le iba muy bien y todo el mundo decía, tenía mucho éxito, todo el mundo decía que sus teorías eran muy interesantes y que era muy buen profesor, pero al final, ¿qué creen? Decide abandonar eso. Le pone un alto al derecho y a la economía y al dar clases y entonces se va a Múnich, en Alemania, para estudiar pintura, que esa era su verdadera pasión. Pero vamos a ver un video. Quiero que ustedes observen, este video también es de animación, dura un poquito más que el anterior, pero a mí se me hizo bien interesante porque nos da una idea muy clara de cómo fue que se formó este pintor tan importante. Nos da también una idea muy clara de qué tenemos que hacer nosotros cuando realizamos algún trabajo y alguien se burla de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos de darnos por vencidos? Vamos a ver qué hizo Kandinsky, ¿sí? Espero que les guste mucho el video. Kandinsky y su mundo interior. Muy lejos de aquí, en un continente lleno de sonidos embriagadores y colores tornasoles, existe una gran ciudad llamada Moscú, un lugar rodeado de riquezas culturales y leyendas fantásticas. Allí vivía un comerciante de té, quien trabajaba como director en una fábrica, y una de las mujeres más hermosas e inteligentes de la ciudad, llamada Lidia Ticheva, quienes se enamoraron y años más tarde decidieron casarse. No pasó mucho tiempo para que otra celebración llegara, el nacimiento del hijo de la pareja, Wasily Kandinsky, al que llamaremos por su apellido, Kandinsky. Aquella unión no duró mucho tiempo y terminó con la separación de la pareja. Al ver la tristeza de Kandinsky, Elizabeth, la hermana mayor de Lidia, se hizo cargo del niño y lo llevó a vivir a su casa. Cada noche, antes de ir a dormir, Kandinsky escuchaba de su tía 1001 historias sobre leyendas y costumbres de su ciudad, lo que hizo que fuera despertando su imaginación, el amor por el arte, por su madre y por su hermosa ciudad natal, Moscú. Su historia favorita era la de San Jorge y su caballo, aquel jinete valiente que luchaba en todas sus aventuras. Su tía estaba preocupada porque Kandinsky tropezaba con facilidad, así que le regaló unos lentes que se convirtieron en su mejor regalo. Con ellos, su mundo se transformó en colores, miles de colores que descubría y salían de todas partes. Verde, blanco, rojo, negro, amarillo, naranja, azul, entre los primeros que recuerda. Los percibía en cada detalle, en cada hoja, en cada flor, en cada nube y en cada animal. Así que con mucho ingenio y en silencio empezó a pintar con todo su corazón. Kandinsky empezó a crear un mundo interior en un pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. Dibujaba bocetos de jinetes, dragones,
caballos, paisajes y además tomaba apuntes de todo lo que sentía. Poco a poco se dio cuenta de que deseaba ser un artista, el mejor artista de todos los tiempos, razón por la cual el destino lo llevó a presenciar dos acontecimientos que influirían en esta decisión. El primer acontecimiento ocurrió cuando su madre lo llevó a la ópera de Wagner Lohengrin. Kandinsky estaba emocionado y conmovido entre los miles de sonidos y armonías. La música hacía que pudiera percibir sinfonías amarillas, rojas y azules, que nunca olvidó y que introdujo en sus pinturas. El segundo ocurrió cuando acompañó a su tía a una exposición a casa de su amigo Monet, donde todo el lugar estaba invadido de cuadros y artistas. En medio del recorrido, se sorprendió al observar un cuadro llamado Montón de heno, pues era difícil identificar en él algún objeto. Solo se percibían manchas de colores, que lo conmovieron a tal punto que esa noche determinó que así era como quería pintar. Los niños empezaron a reconocerlo como pintor y deseaban aprender junto a él. Entre ellos estaba Paul Klee, quien también quería ser un gran artista y se convirtió en su mejor amigo. Para complacerlos, decidió crear un grupo llamado Falange, donde les daba clases de pintura. Junto a ellos, organizó su primera exposición infantil en la sala de uno de los niños, a donde asistieron sus compañeros del curso, profesores, amigos y familiares. Pero los invitados, que uno a uno iban desfilando por el gran salón, se reían y exclamaban: ¡qué horror! Por eso, después de 12 intentos y de 12 exposiciones, completamente incomprendidos, decidieron disolver el grupo y cada uno tomar su camino. Una noche, Kandinsky se sentía muy triste y se puso a llorar. Lloró y lloró, tanto hasta quedarse dormido. En medio de sus sueños, llegó al mundo mágico de los colores, donde entendió el significado de cada uno. Por ejemplo, aprendió que el amarillo es un color que se disuelve hacia los extremos y que siempre proyecta energía e intensidad como el sol. Que el azul es un color celestial, elemento de la calma, que crea profundidad como el cielo. También comprendió que el rojo es un color inquieto, impulsivo, lleno de vida, de fuerza, y que es un color ilimitado y cálido por excelencia. Retornó del mundo de los sueños con ganas de volver a empezar, recibiendo el apoyo de Paul y de su tía, que siempre admiraron su talento. Así que no solo conformó un grupo de pintura, sino 3, a los que bautizó así. Impresiones, un grupo dirigido a aquellos niños que les gustaba la naturaleza y sus diferentes colores. Improvisaciones, que estaba dirigido a aquellos niños que querían expresar sus sentimientos. Y composiciones, dedicado a los niños más avanzados que querían conocer elementos nuevos que Kandinsky había descubierto en la pintura. Kandinsky realizaba bocetos de aquellos personajes que tanto admiraba, como de San Jorge, el jinete valiente de sus cuentos, quien se convirtió en un motivo de inspiración para conformar el Jinete Azul, un grupo de pintura que comenzó a ser reconocido, donde tuvo grandes éxitos, pero que también se acabó. Al disolverse el grupo, la gente empezó a burlarse nuevamente de Kandinsky, diciendo que era un niño que se creía artista, pero que no sabía dibujar ni una raya, y que sus cuadros eran indescriptibles. Entonces, Kandinsky decidió sumergirse en su cuaderno del mundo interior, pintar y pintar para sacar todo su dolor. De este modo, pintó su primera acuarela, donde mágicamente las formas, el color y las figuras geométricas se unieron para dar vida a la mayor creación de arte que cualquier persona pudiera ver. Una mañana, decidió leer los apuntes hechos en su cuaderno del mundo interior. Observó que cada palabra era tan valiosa que no merecía permanecer escondida, sino ser enseñada a todo el mundo. Fue así como dio forma a un pequeño libro que llamó Punto y línea sobre el plano, 3 elementos que se convirtieron en los más importantes para la pintura. Por medio de aquel libro, Kandinsky enseñaba a pintar con puntos, elementos sencillos que se encuentran en todas partes, en los millones de granos de arena que conforman un desierto, en cada una de las semillas que contiene una flor, en cada nota musical que se escribe en una partitura. Esta sucesión de puntos da origen a las líneas que se mueven en todas direcciones
y que se dibujan en un espacio o superficie al que llamaba plano. Y fue así como descubrió que estos tres elementos permiten crear una obra de arte. Y fue así como aquel niño de largas piernas, grandes lentes, muy bien peinado y siempre arreglado, que amaba el color y que fue su razón de existir, se dio cuenta que había cumplido su meta creando una nueva forma de pintar que transformó la historia, conocida como arte abstracto, quien a pesar de los obstáculos y de la indiferencia de los demás, se convirtió en uno de los artistas más famosos del mundo, porque creyó en él y en la música, en sus jinetes, sus manchas y en el maravilloso mundo de los colores. Un día de diciembre, a sus 78 años, cerró sus ojos y se quedó dormido para siempre, en aquel continente de sonidos embriagadores y colores tornasoles. Afortunadamente, sus obras siguen con nosotros, llenas de aquel arte diferente. ¿Qué tal les fue con el video? ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué hizo Kandinsky? ¿Se dio por vencido porque se burlaban de sus pinturas y de sus dibujos? No. La prueba, pues es justo las obras que ahora nosotros podemos disfrutar de él. Pero vamos a seguir con su biografía. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué lo hizo dedicarse a la pintura y abandonar la economía y abandonar el derecho? Pues dos cosas influyeron grandemente en él. Una se menciona ya en el video. Es que acudió a una exposición de Monet, que su tía lo llevó. Y si ustedes se acuerdan, pues Monet era un pintor impresionista. Entonces al principio, Kandinsky, influido precisamente por los impresionistas como Monet y como Rembrandt, él también empieza pintando como impresionista. Pero no fue la única influencia que él tuvo. ¿Se acuerdan que tomó clases de violonchelo y de piano? Acuérdense, la música también le interesaba. Entonces, al escuchar las obras de Wagner, él se vuelve loco, pero las quiso plasmar en la pintura, ¿sí? Él veía un orden muy lógico en la música de Wagner. Y entonces, él decide dejar la pintura impresionista e incursionar por otros estilos de pintura hasta llegar al abstraccionismo. Mientras los años pasaran, se dio cuenta de que sus pinturas eran abstractas, es decir, las formas y los objetos que pintaba no eran los importantes, sino más importantes eran los colores que utilizaba y cómo los utilizaba. También empezó a pintar formas muy simples y geométricas. Ahorita lo vimos aquí en los dos ejemplos que tenemos. Y usaba formas como cuadrados, círculos, triángulos, otros cuadriláteros para representar objetos. Y también usaba muchas líneas. Pero a diferencia de Mondrian, que eran puras líneas rectas, él sí usa líneas curvas. Él siempre a las curvas. Con su manera tan simple de retratar las cosas, pues es uno de los creadores del arte abstracto, que al principio no tuvo mucho éxito, pero que más tarde sí llegó a impresionar a mucha gente. ¿Se acuerdan dónde nació? Nació en Rusia. Entonces él tenía la nacionalidad rusa. ¿Se acuerdan que se fue a Alemania a aprender más de pintura? Pues ¿qué creen? También después tuvo la nacionalidad alemana. Ya llevamos dos. Va a tener una tercera. Ok, entonces cuando él estaba en Alemania se convirtió allí en profesor otra vez, pero ya no de derecho ni de economía, sino en profesor de arte. Y además pues expuso varias de sus obras y no solamente pintaba y daba clases, sino que también fue escritor. ¿Y de qué creen ustedes que escribía? Pues él escribía sobre estilos de pintura. Pero resulta de que le tocó vivir en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo se empezó a extender por toda Europa. Y entonces, estando él en Alemania,
Muchos de sus cuadros y de sus escritos fueron quemados por los nazis y él tuvo que volver a Rusia. Después de varios viajes que hizo por diferentes países, estuvo en Túnez, estuvo en los Países Bajos, estuvo en Italia, estuvo en varios países, pero al final decide quedarse en Francia y entonces adopta su tercera nacionalidad, que fue la francesa. Y allí continuará desarrollando el arte abstracto y creando amistades con muchos pintores de su época. Cuando él estuvo en Alemania, conoció a Paul Klee, otro pintor. Si ustedes se han observado en la escuela, hay varias obras de Paul Klee. De hecho, en el ambiente tengo una, ¿sí? Y de Kandinsky también hay varias. Quiero que cuando regresemos a la escuela ustedes echen mucho ojo y a ver dónde están las obras de Kandinsky y de Paul Klee. ¿Ok? Pues esa amistad con Paul Klee continuó por mucho tiempo. Fueron amigos entrañables, muy buenos amigos. Les dije que se fue a Francia finalmente, adopta la nacionalidad francesa. Él tuvo 2 esposas. Ustedes pueden investigar cuándo se casó, con quién, en qué año y qué pasó, ¿sí? Porque él tuvo 2 esposas. Él muere el 13 de diciembre de 1944 a la edad de 48 años, en el pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en las afueras de París. Allí muere Kandinsky. Su obra escrita más famosa se llamó De lo espiritual en el arte y fue publicada en el año de 1912. Y sus pinturas más importantes fueron Composición 4, Composición 8 y Estudio de color con cuadros. Él decía que la belleza de sus obras residía en la riqueza cromática y en la simplificación de las formas. Por eso muchas veces decimos que parecen hechas por niños. ¿Y qué creen? Ustedes también pueden hacer las pinturas como las de Kandinsky. Busquen, por favor, busquen en internet las obras de Kandinsky y hagan su propia versión de una de ellas. Escojan la que quieran. Va a ser un ejercicio interesante. Pero además de hacer una reproducción de la obra de Kandinsky, les vamos a mandar un ejercicio juego. Van a necesitar para ese ejercicio un dado. Y entonces ustedes van a tirar al dado las veces que ustedes consideren necesarias. Y dependiendo el número que salga al tirar el dado, van a poder escoger de una selección de dibujos que Kandinsky incluía en sus obras. Y entonces ahí van a hacer su propia versión de Kandinsky, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2. Una que van a buscar por internet y van a tratar de hacerla ustedes. Y la otra utilizando el cuellito con el dado y los dibujos de Kandinsky. Espero que les haya gustado tanto el video como los datos de la biografía de Kandinsky. Disfruten de hacer sus reproducciones y sus versiones.